Hola chiquillos, tal como les dije en la clase consultiva, ahora lo que voy a hacer es continuar entregando las características del discurso público, ¿ya? Así que avancemos. Ahí está. Tipo de discurso, enunciados en situación pública. Vimos las características antes, ¿cierto? Una generalidad, la diferencia entre texto y discurso. Ahora vamos a ver los tipos de discursos públicos, claramente está. Primero, discurso comunitario. Este se realiza en agrupaciones sociales, ¿ya? Agrupaciones como, por ejemplo, los centros de padres, los sindicatos, centros de alumnos, grupos deportivos. ¿Quién emite este discurso? Obviamente un representante, por lo general siempre un representante de la agrupación. Y los receptores obviamente son los participantes, el grupo que pertenecen a ella. El espacio se da frecuentemente en la sede de la organización. Y la finalidad, la mayoría de las veces, informar y también organizar ciertas cosas, ciertos eventos, ciertas ideas que se quieren plantear, ¿ya? Avancemos. Número 2, discurso político, y este es el que más conocemos, ubicamos. Trata, en teoría, acerca de temas que son importantes para la comunidad, para la nación, ¿cierto? Para la sociedad. ¿Quién lo emite? Un representante de la política. ¿Quiénes son los receptores? Todos nosotros, los ciudadanos. Hay veces que obviamente estos discursos van dirigidos a ciertos grupos de ciudadanos en específico. Espacios públicos pueden ser sedes de gobierno, Cámara de Diputados, Senado, medios masivos de comunicación, la vía pública, dependiendo del contexto de lo que se quiera lograr. Finalidad, por lo general, intentar convencer o persuadir también a los receptores con respecto a las ideas que se están planteando, ¿ya? Y muchas veces hemos escuchado discursos con la idea de que convencernos a nosotros de que votemos por ellos. Se da, obviamente. Sigamos. 3. Discurso religioso. Aborda temas sociales, de la ética, de la actualidad, ¿cierto? Todo esto relacionado con la ideología de ese grupo en particular, de esa religión en particular. Ejemplo, entonces tenemos prédicas, sermones, encíclicas, cartas pastorales, mensajes de los líderes espirituales. Emisor, una persona que detenta, ¿cierto?, una función religiosa. ¿Ya? Un cura, un obispo, los sacerdotes, ¿cierto? Los receptores generalmente son los feligreses. Espacio, templos o iglesias, vía pública que también se da y también a través de medios de comunicación. Finalidad, informar sobre tópicos religiosos, ¿cierto? Dar a conocer la postura oficial de la organización, del grupo religioso, guiar también a los feligreses con respecto a lo que se debe o no se debe hacer dependiendo de la postura que tiene la iglesia en particular. 4. Discurso ceremonial o conmemorativo. Tenemos entonces por un lado que se emite en situaciones en las cuales se celebra algún hecho importante para la nación, ¿ya? O se hace un homenaje a una persona que también tiene relación con hechos importantes nacionales. Ya celebra un hecho nacional, como les decía. Emisor, en este caso, tiende a ser alguna autoridad del país. Y los receptores, obviamente, los ciudadanos en general. El espacio, públicos, ya a través de medios de comunicación de masas también. Celebraciones familiares o de amigos también se dan este tipo de discursos. Pensemos en matrimonios, pensemos en bautizos, ¿cierto? En aniversarios. Emisor, algún participante de la reunión que de alguna forma tenga la autoridad como para plantear un discurso relacionado con lo que se festeja. Y los espacios, las casas, ¿cierto? Los lugares en que se realiza esta celebración. Clasificación de los discursos de acuerdo a la finalidad que persiguen. Ojo, de acuerdo a lo que quieren conseguir. Discurso argumentativo. Si lo que yo quiero es convencer a mi receptor con respecto a mi postura, ¿ya? Obviamente voy a redactar, voy a emitir un discurso argumentativo.
Entonces, busca a través de él producir un cambio de actitud o opinión del receptor. Bueno, su importancia radica en la posibilidad que tenemos de convencer, de inducir a la gente a que realice una acción determinada que a mí me conviene, ¿cierto? O a mi grupo en particular le conviene. Y como les decía, convencer con respecto a cierto punto de vista. Discurso explicativo, que es lo que pretende facilitar la comprensión de la idea que se quiere entregar, de la información que se está planteando. Pensemos, por ejemplo, en estos discursos que se han hecho últimamente para explicarnos cómo es el paso a paso para ir saliendo, ¿cierto?, de esta situación de cuarentena. Ahí tenemos discursos explicativos. Y discurso informativo transmite datos concretos y precisos. También pensemos en todos los discursos que se dan, ¿cierto? La información que se nos entrega todos los días con respecto a cómo va el avance del COVID en nuestro país. Entonces, su objetivo en el discurso informativo es transmitir un mensaje de manera directa y objetiva. Esa es como la idea. Ahora, lo de objetivo cuesta que se dé, pero es como la intención. Elementos básicos constitutivos y estructura del discurso público. Cuando hablamos de elementos básicos nos referimos a las diferentes formas discursivas que podemos encontrar en un solo discurso. Por ejemplo, en un discurso podemos encontrar diálogos, podemos encontrar exposiciones, podemos encontrar secuencias argumentativas, ¿cierto? Epidícticas, como dice ahí, que son de alabanza o vituperio e insulto. ¿Ya? Todas esas formas nosotros las podemos utilizar dentro de nuestro discurso, pero siempre enmarcado en un objetivo determinado, que es el objetivo global. Estructura, la de siempre, introducción, desarrollo y conclusión, dirían por ahí, pero acá tenemos algunos matices. Introducción o exordio. Obviamente lo que vamos a hacer acá es entregar, ¿cierto?, el tema que vamos a abordar, pero lo contextualizamos para que quienes me escuchan, ¿cierto?, estén al tanto, entiendan bien por qué voy a hablar de ese tema, ¿ya? Y también tengo que crear las condiciones necesarias para que mi receptor quiera escucharme. Por lo tanto, aquí tengo que utilizar algunos recursos para captar la atención de mi receptor. ¿Ya? Muchas veces se utilizan recursos retóricos, como por ejemplo preguntas retóricas o afirmaciones de pronto que tienden a ser bruscas o polémicas para que mi receptor me preste atención. ¿Ya? Entonces, en la introducción al exordio yo quiero que mi receptor me escuche, que me oiga, captar su atención y al mismo tiempo contextualizarlo con respecto al tema que yo voy a desarrollar. Ya, se motiva la audiencia a través de recursos persuasivos para involucrar al receptor en el discurso, que era lo que les explicaba recién. Exposición del tema propuesto. Ya desarrollamos el tema, ya utilizando todos los elementos y los recursos necesarios, pertinentes para que mi receptor entienda mi idea, ¿cierto? Y también para lograr mi objetivo final con respecto a mi discurso. Conclusión o peroratio. ¿Ya? Bueno, acá cerramos el discurso, podemos hacer una síntesis, ¿cierto?, de todas las ideas principales que se plantearon dentro del desarrollo de mi discurso y que de pronto el receptor pudo haber perdido, ¿cierto? Y es mi última oportunidad también para, en el caso de que ese sea mi objetivo, convencer a mi receptor de que mis ideas son las adecuadas, ¿ya? Para lograr que mi receptor apoye lo que yo estoy planteando. Continuamos. Aspectos que se deben considerar para la elaboración, ¿cierto?, de un discurso. La intención. Primero, ¿qué intención tengo? Informar, convencer, exponer, ¿ya? Quiero lograr algún acuerdo, alguna aprobación. Propósito, finalidad. La intención y el propósito como que a veces tienden a confundirse porque están muy relacionados, ¿ya? Obviamente el propósito del objetivo. Por ejemplo, yo puedo tener la intención de informar con respecto a un tema, a una materia en particular. ¿Y cuál va a ser mi propósito? Que usted entienda
Eso. Entonces yo informo con la finalidad de que usted comprenda, ¿ya? Pero insisto, están como muy relacionados. Y obviamente tenemos que organizar las ideas, ¿cierto? La tendencia es organizarlas en orden de importancia. 4. Uso de distintas formas discursivas, que ya de alguna forma lo planteamos anteriormente. Por ejemplo, la exposición, la argumentación, la descripción, la narración, ¿ya? Una forma informativa, valga la redundancia, ¿cierto? Para poder lograr, ¿cierto? Cumplir el objetivo que yo tengo. Puedo utilizar cada una de estas formas. Ahora recuerden, siempre va a haber una que es la que va a predominar. Relación emisor-receptor, la tendencia es que sea asimétrica, jerárquica. Por algo, el que emite el discurso es una persona y habíamos dicho que tenía que tener ciertas cualidades determinadas, ¿cierto? 6. Uso de la enciclopedia o conjunto de saberes. Veamos, ¿qué dice acá? Dice, el emisor debe ser cuidadoso respecto de omitir aquellas informaciones que sean relevantes, evitando supuestos que puedan crear ambigüedad o confusión. Yo como una persona que va a emitir un discurso, planteo ciertas ideas y de pronto utilizo alguna palabra que yo conozco y que sé que algunas personas conocen, pero tal vez mis receptores no lo ubiquen. O hago la relación de mi idea con algún autor en particular que yo conozco, pero que tal vez mis receptores no conozcan. Ese es el uso de la enciclopedia, todos los saberes que yo como emisor manejo, ¿ya? Y que puedo incluir en mi discurso, pero al incluirlo debo ser cuidadoso y en algún momento explicar a qué me refiero con esa idea o explicar por qué realizo la comparación con mi idea con un autor determinado, porque puede que mis receptores no conozcan ese autor, ¿ya? O no conozcan, como había dicho antes, esa palabra. A eso se refiere con el uso de la enciclopedia. Yo en mi discurso voy a utilizar mis conocimientos y los voy a plantear también, pero tengo que ser cuidadoso y pensar siempre en mi receptor, porque la idea es que él me pueda entender. ¿Ok? Muy bien, chiquillos. Eso era todo con respecto a lo que nos faltaba para revisar las características del discurso público. Aspectos generales, obviamente. La idea es que ustedes hagan la actividad, que es muy simple. De hecho, viene con alternativas, así que no debería ser tan complejo. Y que sigamos avanzando con la lectura y comprensión de diferentes tipos de textos, que es la idea de todo esto. ¿Ya? Un abrazo grande. Recuerden que también voy a subir a la plataforma la diapositiva anterior, que era la primera parte de esta materia. Un abrazo, chiquillos, cuídense. Nos estamos viendo.